Hola amigos, hoy les vamos a mostrar uno de los talentos acajutlenses, Víctor Noyola, quien demuestra sus habilidades y destrezas en el ámbito de los cómics. ¡Acompáñanos! Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Víctor Noyola y yo soy creador del primer superhéroe salvadoreño. A su vez también soy fundador, director de mi propia marca Vintage Comics. Como verán, el cómic de Iron Force en sí trata sobre un científico salvadoreño, el cual padece una extraña enfermedad, al igual que su padre, y pues al descubrir la cura de esta enfermedad, se ve obligado a convertirse en un superhéroe. Al convertirse en un superhéroe, aparece un villano, el cual prácticamente pues conoce su pasado oculto, y pues como verán, el superhéroe de Iron Force es 100% acajutlense. Es un superhéroe nacido acá. El cómic está inspirado en mi hijo de 5 años, se llama Christopher. De hecho, entre los easter eggs del cómic es que el personaje tiene el nombre de mi hijo, ¿verdad? Entonces el cómic está dedicado totalmente a él, y la apariencia del superhéroe está basada en cómo yo lo veo a él a futuro. Así que esos son un poco de lo que está inspirado el personaje. Yo he dibujado de toda mi vida. Recuerdo que cuando yo tenía 5 años, yo le pedía páginas de papel bond a mi mamá, y pues ella me decía que ¿para qué, verdad? Y pues yo solía tirarme de estómago al piso a dibujar, a copiar los personajes del periódico, pero más sin embargo siempre he dibujado toda mi vida. ¿Recibiste clases alguna vez sobre el dibujo? No, sobre dibujo no. Todo lo que he aprendido del dibujo lo he aprendido empíricamente, bueno, como dicen, práctica, ¿no? ¿Cuáles son tus proyecciones a futuro? Pues mi idea es crear una editorial de cómics 100% salvadoreña, ¿verdad? Que apoye a los talentos nacionales que quieran desarrollarse en el arte de los cómics principalmente, más allá de una cultura popular. Desarrollar el arte como un trabajo, una posibilidad de trabajar del arte acá en El Salvador y poderlo promocionar tanto dentro como fuera del país. ¿Cuál fue tu referencia para hacer este dibujo? Como dibujante pues hay muchos, entre algunos está Jim Lee, Lady Yu, Stan Lee como escritor, Kyle Wu, son otros de los dibujantes que son buenísimos en dibujo. Y pues prácticamente se ve la referencia más clásica de ellos, que son las tramas, ¿verdad? Y las masas de negro, que son estas partecitas más oscuras, ¿verdad? Que se ven en el dibujo. ¿Cuánto tiempo te tardás dibujando? Depende de la complejidad de la página. Normalmente para un dibujo como la portada del cómic, sí, normalmente lleva unas 4 horas más o menos poder ubicar la posición de los personajes, más o menos, respetar sus proporciones anatómicas, y sí, más o menos 3-4 horas. Los precios de los cómics están a $3. Cada uno se puede encontrar en las tiendas, en diferentes tiendas de distribución, a un precio regular de $3. También tengo pósters, los pueden encontrar a $1, igual en los eventos donde yo asisto también los tengo a distribución. Próximamente voy a tener a la venta camisas, figuras también del personaje, stickers, pines, a modo de crear una amplia gama de productos del cómic. Y acá en El Salvador tengo varios puntos de venta, la mayoría de ellos están ubicados en Santa Ana, San Salvador. En San Salvador tengo a The Comic Zone, a la tienda Freakyland. Freakyland está ubicado en el Centro Comercial La Joya, también como en Plaza Merliot, Santa Tecla. The Comic Zone en Metrocentro San Salvador, Plaza Mundo, Soyapango, también en Plaza Merliot. En Santa Ana tengo a Cago Toys, una tienda muy buenísima. También recientemente en el centro de San Salvador tengo a Moth Toys. Moth Toys es buenísimo, ellos también son distribuidores de mis cómics. Los logros más recientes ha sido posicionar el cómic en México, en la Mole Convención. Fui un artista invitado para representar el cómic salvadoreño en México. La verdad, pues hubo una muy buena aceptación. Aquí internamente en El Salvador he sido artista invitado en la Comic Con 2019 acá en Sonsonate, 2022 también en San Salvador. Recientemente, 4 y 5 de agosto, voy a estar en la Comic Con, siempre en San Salvador, dando a conocer el cómic de Iron Force, capítulo 1, capítulo 2 y si todo sale bien, capítulo 3.
como a su vez también voy a tener el cómic de Paradox, el cual es un cómic de aventura, misterio, suspenso, para los que les gusta un poco de cosas más relajadas. Este cómic es para ustedes. Este cómic, la verdad, trae una pinta muy diferente. La verdad es buenísimo, es de una autora, la cual la pueden encontrar también en mis redes sociales. Alejandra Guardado, es buenísima. Ella tiene un arte bastante amplio en su cómic y pues pueden encontrarlo también disponible próximamente en las diferentes tiendas de distribución. Pues fíjate que parte de la historia del cómic se desarrolla principalmente en nuestro Acajutla, ¿verdad? Aquí en el cómic yo hago homenajes al puerto de Acajutla, porque prácticamente el superhéroe, como ya lo había dicho anteriormente, es 100% acajutlense. Acajutla tiene nuestro superhéroe, entonces parte de la historia se desarrolla acá. También parte de ella se desarrolla entre Estados Unidos, pero la mayoría de la historia se va a desarrollar acá, como parte del desarrollo a la cultura de los cómics en El Salvador. Entre algunos de los escenarios también se menciona algunos lugares icónicos de acá, como puede ser Chalatenango. También el desarrollo de la historia, parte de esto se menciona parte del puerto de Acajutla, del aeropuerto. Entonces es como parte del desarrollo que tiene la historia del cómic dentro de nuestro territorio salvadoreño, ¿verdad? Aparte de los cómics, ¿a qué te dedicas? Yo soy auxiliar de operaciones en el puerto industrial de Acajutla. Trabajo 8 horas diarias en el puerto y ocupo mis tiempos libres para trabajar en mi proyecto de cómics, ¿verdad? Cuando a veces llego noche de trabajo, pues me gusta trabajar en la madrugada cuando todo está bastante tranquilo, bastante en silencio, y pues me gusta desarrollar la historia, escribir y pues ir dibujando poco a poco cada una de las páginas, ¿verdad? Y los cómics que voy a estar sacando del proyecto de Iron Force. El porqué de la marca, por qué se llama Vintage Comics, es porque en sí la palabra vintage, al traducirla, la palabra significa antiguo, y mi proceso de dibujo es a la antigua, pues, es a tradicional, todo a papel, lápiz y tinta. Todavía no me he pasado al digital, pero tal vez más adelante lo haga. ¿Has tenido apoyo de personas, familiares? Sí, principalmente mis padres. Prácticamente muchos de los logros que he tenido en el proyecto se ha dado por el apoyo de mis padres, aunque en un principio cabe destacar que costó que ellos de esta forma pues creyeran que iba a alcanzar muchas cosas, ¿verdad? Pero poco a poco se fue dando, y ellos vieron la seguridad que yo tenía en el proyecto, y pues siempre, o sea, prácticamente últimamente me apoyan muchísimo y están allí apoyándome siempre ahí. Nos damos cuenta que detrás de este gran proyecto hay dedicación, esfuerzo y sentimientos. En este cómic observamos que está en memoria de sus abuelos. Además, nos deja unas palabras de reflexión. Y bueno, amigos, Víctor Noyola es uno de los talentos acajutlenses que nos enorgullece. Esperamos que te haya gustado este video y no te olvides de compartir, darle like y dejar tu comentario. Nos vemos a la próxima. Bye.